Resulta que una mujer destruyó mi hogar y fue una mujer que yo jamás imaginé que fuera a hacer una cosa de esas, porque de alguna manera yo confié en ella, yo la recibí en mi casa. Bueno, yo soy una mujer mayor, esto pasó hace más o menos 20 años atrás. Nosotros nos conocimos, acabamos la escuela juntos, luego nos casamos y empezamos nuestra vida juntos. Yo quedé embarazada muy pronto, así que yo me hacía cargo de mi hijo y de la casa. Luego mi esposo continuó sus estudios. Él era un hombre muy inteligente, muy trabajador, así que yo lo apoyaba todo el tiempo para que él fuera un gran profesional y así toda la familia saliéramos adelante. Pasaron los años, con el tiempo llegaron más hijos, pero mi esposo era un excelente padre, un excelente proveedor. Teníamos una familia muy hermosa. La carrera de mi esposo siempre fue larga. Vale recalcar que él estudió a distancia porque en ese entonces nosotros vivíamos en un pueblo que quedaba a unas horas de la ciudad. Cuando mi esposo terminó de estudiar, él quiso que nos fuéramos a vivir a la ciudad. Él dijo que allí íbamos a tener más oportunidades y así lo hicimos. Llegamos a esta nueva ciudad lleno de sueños, de expectativas. En ese tiempo, para empezar, mi esposo abrió su oficina, una oficina en la misma casa donde vivíamos. Allí empezó a trabajar, luego él contrató una secretaria para que le ayudara con sus cosas y ellos trabajaban allí todos los días mientras yo me ocupaba de mis hijos y me ocupaba de la casa. La verdad es que yo llegué a apreciar mucho a la secretaria, me parecía una buena muchacha, una buena persona, incapaz de hacer absolutamente nada malo. Yo también les servía su desayuno, les servía su refrigerio y los atendía durante todo el día que ellos estaban allí. Total, él era mi esposo y esa era mi manera de apoyarlo, o por lo menos eso era lo que yo pensaba. Pero ahora ya después de todo el tiempo que ha pasado, pienso que mis ocupaciones, los niños, la casa, de alguna manera no me permitió involucrarme en los negocios de mi esposo y creo que en ese tiempo ese fue un grave error. Bueno, resulta que después de un tiempo de ellos estar trabajando pues aquí en la casa, mi esposo me dice que se van a ir a otro lugar, una oficina que le van a alquilar. Él me dice que es lo mejor para que todos estemos cómodos. Yo no le vi problema a eso, ¿ok? Unos días después de que mi esposo se fue a su nueva oficina, mi esposo me dice que también van a estar viajando a diferentes pueblos para darse a conocer, para ofrecer su servicio. Todo lo que él me había dicho anteriormente, yo lo vi como un avance en su negocio. Yo dije, mi esposo está saliendo adelante, me da gusto que él esté triunfando. Es más, yo me sentía complacida que aunque yo no haya podido continuar con mis estudios porque me dediqué a mi casa y a mis hijos, él sí pudiera cumplir los suyos porque por medio de él mis hijos iban a tener un mejor futuro. Pero lo malo en todo esto es que las cosas entre mi esposo y yo empezaron a cambiar drásticamente. Mi esposo ya no tenía horarios para llegar a la casa, trabajaba hasta tardes horas de la noche, incluso trabajaba hasta la madrugada. Se iban a pueblos 3, 4 días que no llegaba a la casa. Vale decir que estos viajes él los hacía acompañado de su inseparable secretario. Cuando en algún momento yo trataba de reclamarle o decirle algo que no me gustaba, simplemente él me decía que ese era su negocio, que el negocio estaba empezando, que habían muchas cosas por hacer, que yo tenía que entender que éramos una familia grande, una familia que tenía muchos gastos y por lo tanto él tenía que trabajar duro. Y sí, es verdad, hasta cierto punto yo trataba de entenderlo porque era verdad. Éramos una familia grande y demandábamos muchos gastos, pero esto estaba muy repetitivo, pero pues yo no tenía otra opción que ser comprensiva. Resulta que un día que él llegó de uno de sus viajes con su secretaria y vaya mi sorpresa que me encuentro con un preservativo en su maleta. Ese día una corazonada muy fuerte se metió en mi corazón y supe que mi esposo me estaba engañando con alguien más y no era difícil sospechar que ese alguien más era su secretario. En ese momento no aguanté, yo le pregunté qué significa eso. Lo cierto es que a partir de ese momento mis días eran horribles, pensaba todo el tiempo que cuando mi esposo no estaba en la casa, él estaba con esta persona. Las cosas empeoraban cada día y yo les digo, la secretaria jamás me volvió a dar la cara y cuando de pronto nos encontrábamos en la calle por casualidad, ella o se cambiaba de calle o se hacía la que no me veía, siempre me ignoraba, nunca me dio la cara.
Hasta que un día resulta que mi esposo me salió con que iba a cambiar de ciudad porque en la ciudad donde estábamos no tenía tanta acogida y que era necesario irse a otra ciudad. Cuando yo escuché que él me dijo eso, yo dije, qué bueno, porque vamos a irnos, las cosas van a mejorar. Yo le dije, ¿cuándo nos vamos? Pero descaradamente él me dijo que no, que primeramente se iba a ir él y que después nos íbamos nosotros dependiendo de cómo salieran las cosas. Yo le dije una y mil veces que no se fuera, que no nos dejara, pero él no me escuchó y se fue con la secretaria. Si anteriormente mis días eran horribles, ahora era peor. Sentía que me iba a volver loca pensando cosas, imaginándome cosas, pero me aferraba mucho en mis hijos y que ellos necesitaban que su mamá estuviera bien. Al inicio él nos enviaba dinero, venía cada cuanto a visitarnos, pero poco a poco las cosas fueron cambiando, dejó de enviarnos dinero así como antes, venía cada 3, 4 meses o cada que podía. Estábamos pasando necesidades, pero yo no podía trabajar porque todavía tenía niños pequeños. Bueno, resulta que un día yo me canso de todo esto, me canso de estar luchando sola, me canso de rogarle que envíe dinero para sus hijos. Yo le dije un día que lo íbamos a ir a visitar, era fin de año, entonces eran vacaciones. Le dije, como tú no has venido hace mucho tiempo, entonces nosotros vamos a ir. Lógicamente a él no le gustó para nada que yo dijera que lo íbamos a ir a ver, pero pues a mí no me importaba lo que él quisiera o no. Yo ya estaba decidida en que iba a ir a esta ciudad a verlo, quería ver qué estaba pasando, porque ya era suficiente de estar imaginándome cosas. Recogí lo que más pude, cosas, ropa de mis hijos. La verdad es que yo entregué en la casa, eché todo en cajas y lo dejé guardando solo como para recoger porque mi intención era quedarme con él. Y si él no quería estar más conmigo, tenía que decírmelo en mi propia cara. Ok, llegamos a un apartamento, era súper pequeño. Yo encontré una que otra evidencia de que él estaba viviendo con alguien más o por lo menos que lo visitaban. Pero yo miraba estas cosas y yo me hacía la que no veía nada porque primeramente, antes de cualquier cosa, yo quería asegurar el futuro de mis hijos. Para mí, eso era lo más importante en ese tiempo. El tiempo que estuvimos allí con él nos humilló, se veía lenguas que no le gustaba para nada que sus hijos y yo estuviésemos en ese lugar y él ya no veía la hora que nosotros nos devolviéramos a donde pertenecíamos. Cuando él calculó más o menos el tiempo en que teníamos que devolvernos, él me preguntó que qué fecha exactamente nos íbamos a regresar. En ese momento yo lo miro a los ojos y le dije, nosotros no vamos a regresar. Yo vine para quedarme con tus hijos. Así que le dije, por favor, me buscas una casa grande donde nos podamos acomodar, porque yo solo voy a regresar a esta ciudad para recoger las cosas que dejé guardadas. Y ya entregué la casa. Lógicamente a él no le gustó, pero no dijo nada, así que yo continué con mi plan. Dejé a los niños con él mientras regresé a la ciudad por el trasteo. Cuando yo regresé con las cosas, él ya había encontrado una casa, de mala gana, pero lo hizo. Le busqué colegio a mis hijos y nos instalamos en esta nueva ciudad. Pero sin duda alguna, el hecho de que yo haya tomado esta decisión fue algo que a él le dañó la vida que él tenía con esta persona. Que yo llegara con sus hijos fue lo peor que a él le pudo haber pasado. Pero a mí seguía sin importarme lo que él pensara. Yo solo pensaba en el bienestar de mis hijos. A partir de allí viví por años una relación de desprecio, sabiendo que existía otra persona. Él nunca cambió, nunca la dejó, nunca se volvió a interesar ni en mí ni en su familia. Nosotros éramos unos desconocidos cuidando de unos niños. No, perdón. Él no cuidaba a mis hijos. Él era un extraño que vivía con nosotros, un extraño al cual yo le lavaba, le planchaba, le organizaba todo. Yo era su sirvienta y la que cuidaba a sus hijos, menos su esposa. Y muchos me dirán, ¿y por qué aguantaste tanto? ¿Por qué tantos años? Yo les diría que no sé. Tal vez cuando eres mamá te olvidas de ti y empiezas a pensar en que tienes hijos, en que esos hijos tienen que comer, tienen que vestir, tienen que ir a la escuela y de alguna manera equivocadamente crees que no puedes valerte por ti misma y que necesitas a alguien para hacerlo. Y así continuaron las cosas hasta que un día todo se supo. Resulta que un día uno de mis hijos, que ya estaba grandecito, por accidente agarró el computador de su papá para hacer algo y justo en ese momento mi hijo se encuentra con las fotos de su papá con su secretaria.
eran fotos explícitas de contenido que ellos compartían, fotos de ellos haciendo sus cosas, fotos de viajes, de paseos que ellos hacían y de la maravillosa relación que tenían desde que empezaron a salir juntos. Son cosas que te pegan muy duro, pero digamos que para mí no fue tanta la sorpresa porque durante todos estos años yo ya lo sabía, ya lo intuía, solo que había cerrado mis ojos. Bueno, mis hijos, los más grandecitos, se dieron cuenta de esto y también fue algo muy fuerte para ellos, así que tuve que ser fuerte para ellos. Lo único bueno en todo esto es que por fin él tuvo los pantalones para irse de la casa, por fin. Sé que en este momento él sigue con la secretaria y bueno, la verdad es que yo lo dejé ir de mi vida y descansé. Me dediqué a mí misma, me dediqué a mis hijos, que al final fueron la razón por la que soporté tantos años.